mí capítulos de la enciclopedia sean realmente un tesoro, y creo que en el judaísmo hay muchas perlas que compartir, pero creo que es importante, si bien está clarísimo cuando uno lee muchos de los capítulos que los escribe un rabino de Chabad, porque cada vez que hay una mención del Rebbe, ¿verdad?, hay un agregado que va de acuerdo con un rabino de Chabad, honrando su memoria. Creo que ese ser judío del que hablaba ese entrevistado que yo les contaba al principio, pasa, desde mi punto de vista, no solo por el cumplimiento estricto de los 613 preceptos, lo que en hebreo se llama Tariag Mitzvot, algo con lo que estimo que el rabino Shem Tov no estará de acuerdo, pero que creo que el conocer todas las raíces y todas las fuentes, y cuán lejos estamos seguros, inclusive quienes leemos todo, de conocer mucho, no significa que uno pueda o que uno sienta que esa es la forma en la que quiere ejercer su judaísmo. Yo vengo acá de la casa de un buen amigo, una reunión, estaba la abuela, a ella fui a ver, la abuela de este buen amigo y bueno, algunos de los nietos y los hijos de ella, y era evidente que no es una casa judía religiosa, practicante en absoluto, no sé si 613 preceptos, no sé si 100. Pero ella hablaba en determinado momento, una señora que yo entrevisté, lo van a ver en el semanario apenas tenga posibilidad de grabar la entrevista, ella hablaba, en fin, su historia, vino de chicas de Lituania y la señora tiene 99 años, un caso, divina. Y ella en un determinado momento empieza a hablar de cuando los viernes, porque ya me había contado su nieto, mi amigo, cómo se reúnen en la víspera de Shabbat, no exactamente al Kabbalat Shabbat, a la recepción, la cena de bienvenida al Shabbat, pero esa reunión tradicional, comen juntos jalá y acompañan a la abuela ya de 99 años, divina, y entonces yo le pregunto, digo, me contaron que hay siempre unas reuniones muy lindas el viernes, en la víspera, cuando llega el Shabbat, y ella se le iluminó la cara y dice, yo estoy, perdón, con el stopper acá, por eso mismo, se le iluminó la cara, dice, no sabe, con el acento todavía, aunque está acá ya decenas de años, sigue teniendo el acento de quien vino de Lituania, y dice, realmente se le iluminó la cara, dice, no sabés qué lindo, cómo queda la casa con la luz de las velas. O sea, digo que hay muchas cosas que no pasan por el cumplimiento estricto de la religión y que tienen mucho que ver con eso, con ese sentir judío. Yo me siento muy judía y hay veces que hasta me olvido, no me doy cuenta de la hora que llegó la hora de prender las velas. Y hubo momentos que mis hijos me decían, mamá, ¿y qué es peor? ¿Que esté las velas, el Shabbat sin las velas? ¿O prender cuando ya empezó el Shabbat? ¿Se podría hacer un capítulo de eso? Pero, claro, para una persona ortodoxa puede sonar hasta sacrílego. O sos o no sos. Yo creo que hay otras formas también no de practicar. Si practicás, o se cumple o no se cumple. Pero sin duda hay otras formas de vivir el judaísmo con un sentimiento muy grande, muy profundo, que sí, es verdad, formalmente, según la halajá, la ley religiosa judía, no tiene un marco bien ordenado, no es como se te antoje cuando te levantás de mañana. Pero yo creo que el sentimiento acá es crucial. Quizás es el nervio motor más importante. Y en Israel, de donde ustedes saben que yo vengo, estoy viviendo allí hace más de 32 años ya, ese tema, por supuesto, lleva a serios debates. Creo que el vivir plenamente como judíos, desde el punto de vista emocional, digamos, aunque plenamente los religiosos dirán es solo si cumplís Tariag Mitzvot, 613 preceptos, pasa en Israel, no solo en Israel, sabemos que en el mundo judío en general hay muchas discusiones, pero sin duda no pasa solo por el cumplimiento de la ortodoxia. En Israel eso lleva a polémicas muy duras por el hecho que la ortodoxia es lo oficial, hay corrientes alternativas, como saben, que también luchan por su lugar, que en algunas colectividades del mundo es el mayoritario. En Israel todavía no, pero cada vez hay más. Como ven, yo aquí estoy más para, aparte sí de elogiar el libro, porque creo que es un resumen
varios tesoros del judaísmo, y no solo por los temas, sino por cómo el rabino Yentov los plantea, con tanto conocimiento de causa y con ese estilo tan singular que es tan ameno, pero también compartiendo con ustedes un sentimiento. No soy ni crítica literaria, ni ortodoxa, ni rabina no me aceptaría, pero es como compartir con ustedes un sentimiento, un amor muy grande por lo que me imagino que muchos de ustedes sienten, por eso estamos acá, ese amor por lo judío, por el sentirse judío, por la tradición. Yo me acuerdo del papá, que en paz descanse, divino de bendita memoria, cuando llegaba a casa, y seguramente muchas veces entraba cuando ya había empezado el Shabbat, veía la mesa larga, llena, que mamá ya había puesto para el Kabbalat Shabbat, se refregaba las manos y decía, ay, qué divino, van a venir todos al Shabbat. Esas cosas creo que nos llenan mucho la vida, aunque no cumplamos los 613 preceptos del judaísmo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería agradecer a todos quienes vinieron a pasar un rato acá con nosotros en el lanzamiento del libro. Quería agradecer a Ana por el espacio semanal, el seminario hebreo. Es un desafío todas las semanas poder comprimir todo el pensamiento en 6.000 caracteres. Se me había olvidado cuánto te terminé. 6.000, pero es un desafío que nunca logro cumplir, siempre paso por alguno. Pero es realmente algo muy lindo y quería agradecerle. En la tapa de cada seminario hebreo dice una ventana al judaísmo, ¿no? Y creo que el objetivo de estos artículos es abrir una puerta por la cual uno puede entrar, y no solamente una ventana por donde uno puede mirar. Es importante, con dos funciones diferentes. Un agradecimiento al profesor Fatoruso por su tenacidad y forma de ser, y gracias a él que pude sacar el libro en tiempo y forma. Y un agradecimiento a la Universidad Ort por abrir sus puertas una vez más para presentar un libro más. Un agradecimiento a todos los amigos que nos apoyaron el libro y hicieron posible que se pueda imprimir y publicar. Y todos los demás agradecimientos están en la introducción del libro, y no lo voy a repetir todo ahora. Quería así dedicar el evento de hoy a quienes fallecieron ayer en ese atentado cobarde, cruel, en Bulgaria. Murieron 7 personas por el simple hecho de ser judío, nada más, no hicieron nada contra nadie. Y bueno, quería dedicar las palabras que voy a decir hoy en su memoria de Ludi Shmatam, a la elevación de su alma. Cuando hablamos de un libro, hay 3 temas de los cuales se puede hablar: del autor, del libro y del lector a quien va dirigido el libro. Y creo de que el título del libro me hace recordar al padre de Ana, Sir Solimsky, que decía siempre que hay 2 tipos de judíos: quienes le dicen judío y quien dice soy judío. Está el que sabe manifestar y expresar por qué es lo que es, y está aquel que otro le tiene que señalar, porque si no, él se olvidaría. Y creo que el objetivo del libro es para poder dar las herramientas para el que quiere decir soy judío y saber contestar qué significa y para qué es. Creo de que no es el primer libro que habla sobre temas del judaísmo. Hay distintas enciclopedias, hay otros libros. ¿Por qué? ¿Qué tiene lo especial este libro? Lo que tiene especial es algo que no está escrito en el libro, me fijé y no está ahí, y son 2 palabras: industria uruguaya. Este libro y el contenido es un producto de muchos años de conversación, muchos años de clases, de enseñar, de escuchar, de tratar de que me entiendan, de tratar de entender. Y
Y a lo largo de los años uno ha desarrollado una sensibilidad en cuanto a qué es lo que el judío uruguayo promedio quiere saber, necesita saber y quiere escuchar y de qué manera decírselo. Uruguay, la comunidad judía uruguaya es muy pluralista, muy reacio a que alguien venga de arriba para abajo para dar verdades arregladas. Y son cosas que me costó muchos años aprender y todavía sigo aprendiendo, tratando de aprender. Pero creo que es eso lo que Ana mencionaba antes del lenguaje, la forma de transmitir las cosas, es el resultado de todo ese diálogo a lo largo de los años. Y eso es quizás el tam, el gusto especial que el uruguayo, el judío uruguayo en particular, puede disfrutar, que quizás de otra cultura quizás no se dan cuenta tanto de las sutilezas que hay en este libro. El libro básico del Tanya, del hasidismo de Chabad, se llama Tanya. El autor en la introducción del libro escribe todo en la extensión por qué escribió un libro. Y dice todos los motivos por qué no vale la pena escribir un libro. Y dice porque cuando uno lee el libro mucho depende del estado de ánimo que uno tiene cuando lee el libro. El que lee no siempre capta lo que uno quiere transmitir. O sea que el libro tiene muchas limitaciones. Y dice por qué entonces publico este libro. Y dice de que este libro lo publico porque va dirigido a mis conocidos. Entonces cuando uno publica algo al público en general, indefectiblemente va a ser relevante para cierto sector, pero otros lo van a encontrar muy insignificante, muy irrelevante, porque vivimos vidas muy diferentes. Pero cuando uno escribe a alguien que conoce, ahí ya es diferente, porque va dirigido a la persona que conoce. Y entonces dice el Rabbi Schneur Zalman en su libro Tanya, de que por eso escribió su libro, que es la síntesis de las respuestas que él dio a la gente que le vino a consultar a lo largo de los años, y entonces para que quede un registro de todo esto, lo sintetizó en un libro. Y eso es lo que me motivó a mí a editar el libro. La idea se me prendió en la cabeza un día cuando, hablando con un amigo que está sentado acá, le pregunté qué opina del artículo, de la columna. Me dice, mira, lo selecciono, todas las semanas lo voy guardando. Eso me dio la idea de que sería interesante facilitar eso y juntar todas esas respuestas a las los artículos que son la expresión de respuestas a preguntas que me han hecho a lo largo de los años de una forma más accesible, donde cada uno puede leer en el momento que le resulta cómodo y conveniente. Un día estuve caminando por Punta del Este, pasé por Mejillón, restaurante Mejillón, que en paz descanse. Entonces estaba ahí caminando y estaban sentados unos judíos argentinos y me dice, che, rabino, venga, tenemos una pregunta. Vaya, me acerqué. Dice, ¿cuál es la pregunta? Dice, no, hay que modernizar el judaísmo un poco, hay que actualizarlo. Como a Mejillones, Entonces digo, ¿qué le gustaría cambiar? ¿Qué le gustaría cambiar? Y me dice, mira, ¿por qué está prohibido comer cerdo? Antiguamente no se comía porque motivos de higiene, no había refrigeración y no había controles, pero hoy en día que se controla de otra manera y la ciencia ha avanzado, no tiene sentido no comer cerdo. Entonces le digo, mira, si yo le explico por qué no comer cerdo, ¿va a dejar de comerlo? Dice, sí, si usted me convence, entonces voy a dejar de comer. Bueno, le expliqué, le di la explicación que tengo, que no tiene nada que ver con higiene, no tiene nada que ver con salud, es un deseo divino que no comamos cerdo y queremos complacer a Dios, entonces hacemos lo que Él quiere. Y querer no tiene explicación, o sea, desear algo trasciende explicación. Ok, esa fue la explicación en resumen, está un poco más extenso creo en el libro. Y bueno, se terminó la conversación, me fui. 2 semanas después me encuentro con un esposo de esta mujer
Y me dice, por su culpa mi esposa no come cerdo ya hace 2 semanas. Digo, bueno, espero tener muchas culpas de ese tipo. Pero ¿qué es lo que yo vi? Vi, una vez más, ¿no? De que cuando se explican las cosas en un idioma entendible, la gente entiende. O sea, muchas veces se trata de transmitir tradiciones o conceptos del judaísmo sin las herramientas adecuadas, y entonces, por supuesto, cuando uno escucha algo que no tiene sentido, no lo acepta, ¿no? Una vez estaba, me acuerdo, hace muchos años, estaba hablando con un grupo de chicos que tenían 20 años, y me hacían preguntas sobre el judaísmo, y estábamos hablando, charlando, conversando. Y dice, sí, la verdad que es impresionante, dice, toda esa información que nos estás dando. Digo, sí, claro, ¿sabe qué pasa? Digo, tú estudiaste judaísmo hasta los 13 años, hiciste bar mitzvah y te fuiste. Ahora tienes 20 años, ahora tenés preguntas de alguien que tiene 20 años, respuestas de alguien que tiene 13 años. ¿Y cómo pretendes que las respuestas de un chico de 13 convenzan a un adulto de 20? Eso es otro objetivo del libro, dar una herramienta, una posibilidad para que la gente pueda seguir estudiando, aprendiendo un judaísmo maduro, un judaísmo relevante, un judaísmo que tenga sentido más allá de simplemente ser algo por inercia y por tradición. El libro apunta a 2 dimensiones de la vida judía, al cuerpo y al alma. En muchos de los temas explico en resumen cómo se hacen las cosas, el cuerpo del tema, y después está el alma, que es el por qué y para qué, ¿no? Y después en muchos hay también links donde uno puede aprovechar hoy el internet y encontrar otras fuentes de información para seguir su viaje una vez entrado en la puerta al judaísmo, como dijimos. Ana dijo antes de que dijo muchas cosas. Vi el otro día en el Jerusalem Post un dicho muy interesante. Dice, no sé por qué decía de los judíos polacos, no sé por qué